Erna Hardy estaba desconcertada con la respuesta inesperada que había recibido de la única persona que podía ayudarla. Su corazón está lleno de nostalgia y algunas lágrimas se asomaban amenazando con salir. Aquella mañana la silla debajo del gran árbol, que podía ver perfectamente desde la ventana de su habitación, le traía intensamente el recuerdo de su abuelo que acababa de morir recientemente. Erna estaba decidida a proteger a lo único que su abuelo había dejado, aquella vieja casa en la que también vivía su abuela y algunos empleados domésticos. Se negaba rotundamente a perder la casa en la que había crecido y en la que había vivido tantas experiencias maravillosas. Grebe, la criada, gritaba desde abajo para informarle que el almuerzo estaba listo. Erna le respondió y se miró con determinación al espejo antes de salir de su habitación. Se decía a sí misma que todo estaría bien y que debía fingir maravillosamente para evitar que su abuela se diera cuenta de la gravedad del asunto, y escondió la carta que había recibido en un cajón como si fuera el sitio más seguro del mundo. A eso se le llama estrategia. Estando ya en la mesa con su abuela, ella le pregunta a Erna que si ya había hablado con el abogado, y Erna le miente, tal y como lo había planeado desde el principio. Erna niega haber hablado con el abogado, cuando en realidad ya lo había hecho. Erna quería evitar a toda costa que su abuela sufriera, y vaya que iba a sufrir si se enteraba de la verdad. El abogado le dijo a Erna que según la ley de herencia, solo los hombres podían heredar los bienes que había dejado su abuelo después de morir. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y como no había un heredero varón directo, la herencia de la familia Baden sería dada al sobrino de su abuelo, el barón Tomás Baden. Erna había preguntado al abogado si había algo que se pudiera hacer. Entonces, el abogado sugirió que Erna le pidiera piedad al varón. ¿Eso es todo? Erna lo consideró ridículo, pero aún así decidió tomar la única oportunidad legal que tenía, y como lo sugirió el abogado, le escribió una carta al sinvergüenza de Tomás Baden, con la esperanza de que al menos la dejara conservar la casa mientras su abuela aún se hallaba con vida. Sin embargo, la respuesta del varón no consoló el corazón de Erna. Por el contrario, la tenía al borde del pánico. Su abuela había adelgazado considerablemente después del fallecimiento de su abuelo, y si se enteraba que estaban a merced de un pariente lejano de su difunto esposo, seguramente su salud empeoraría todavía más. La dichosa carta con la respuesta del desvergonzado del barón Tomás Baden decía que no podía aceptar la petición de Erna a menos que aceptara casarse con él. Si tan solo hubiera algo, una salida. Shrek, tranquilo, las cosas se ven mal porque todo está oscuro, lloviendo, y porque el papá de Fiona contrató una ampón para matarte. Todo estará mejor en la mañana. Fue entonces cuando, estando sentada en la silla que era de su abuelo, debajo de aquel gran árbol, Erna tuvo una brillante idea. Pensó que había olvidado por completo que tenía un padre, y que su padre, por ser hombre, podría recibir la herencia de su abuelo. Mucho más tarde. El constante ruido de los jóvenes nobles que practicaban la disciplina del remo molestaban profundamente al gran duque, que se hallaba descansando todavía al mediodía. ¡Qué vida tan dura!, ¿verdad? Cuando ya no pudo soportarlo más, Björn Denister decidió entonces entregarse a los brazos de la vigilia, genuinamente irritado por no poder seguir durmiendo, aún en su lujosa propiedad. Estoy rodeada de tontos. Después de asomarse por la ventana, levantando la costosa cortina, observó a jóvenes divertirse con la práctica del remo. A sus ojos, Björn no podía comprender
¿Qué tenía de divertido estar apretado con un montón de hombres en un bote pequeño? Pensaba que únicamente quería estar apretado con una mujer. ¿Qué mejor compañía que una hermosa mujer para calmar sus instintos animales? Sin embargo, dando por terminada aquella fastidiosa reflexión, decidió vestirse con una túnica que parecía hacer juego con todo lo que había en la habitación y tocar la campana para anunciarle al mayordomo que ya estaba despierto. Björn, aún sin comprender la euforia de los jóvenes, le preguntaba entonces a su mayordomo por qué la fuente de tanto escándalo estaba justo enfrente de su ventana. El mayordomo se inclina, pidiéndole disculpas, le dice que los jóvenes entusiastas del remo tienen permitido practicar ahí, puesto que, aunque ellos no han aprobado la solicitud de permiso, el ayuntamiento sí, y dado que el río es patrimonio nacional, no hay nada que se pueda hacer para prohibirle a los deportistas el uso del río para el remo, a pesar de que se encuentra ubicado justamente enfrente del palacio del Gran Duque. Björn alardea diciendo con una cara divertida que no entiende por qué se esfuerzan tanto si su hermano gemelo, Leonid, les ganará de todos modos. El mayordomo pregunta si el Gran Duque desea ocupar otra habitación, pero Björn se negó. Él ama la vista que tiene desde su habitación y no dejará eso de lado por el ruido. De todos modos, solo es en primavera, así que bien podía esperar. Todo ese ruido terminaría con el fin de la primavera y con ella reinaría la paz nuevamente y él podría dormir hasta la hora que se le pegara la gana. Björn procede a darse un baño de agua caliente, así que introduce su firme y musculoso cuerpo en la bañera. Es bellísimo. Que como todo en el baño, estaba lleno de detalles tallados en oro. Björn parece un holgazán a simple vista y sin embargo es un hombre complicado, con más cosas en las que pensar de lo que parece. Y el largo tiempo que le dedica a su baño parece disipar un poco el mal hábito que tiene de sobrepensar discretamente. Luego de darle a su cuerpo esculpido por los dioses el cuidado que necesitaba, Björn se dispuso entonces a sentarse en el balcón de su lujosa habitación y observar los alrededores. El desayuno, solo fruta, como lo había solicitado, estaba servido en la mesa y la luz del sol relajaba un poco la tristeza e ira contenida en lo más profundo de su endurecido corazón. De repente, el mayordomo lo sacó de sus pensamientos sin saberlo, anunciando una visita inesperada. Se trata de su hermano, el príncipe heredero de Lehen, Leonid Denister. Björn hace una reverencia elegante, estando aún sentado, y aunque estaba como Dios lo trajo al mundo debajo de su túnica, la elegancia innata seguía presente en su esculpido cuerpo. Leonid lanza sobre la mesa un periódico famoso por exponer siempre los mejores chismes que eran la comidilla del reino, y Björn era el titular del día. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. El periódico lo llamaba el hongo venenoso de la familia real, y por ende, el reino entero empezó a referirse hacia él de ese modo. Pero a Björn no le importaba que el artículo de prensa en el periódico que le había llevado su hermano aquella mañana lo criticara por haberse divorciado de la princesa Gladys y cederle su título de príncipe heredero a su hermano menor. No la entendería. Björn tenía cosas más importantes en qué pensar. Erna estaba lista para emprender su viaje secreto. Se sentía culpable por haber salido de casa sin avisar. Sabía que si le decía a su abuela que estaba pensando en buscar al canalla de su padre y pedirle ayuda, jamás se lo habría permitido. Su abuela y su padre eran enemigos
Desde que su madre había muerto, él nunca se hizo cargo de ella y tampoco le envió una sola carta después de haberse separado desde que ella tenía apenas 4 años de edad. Había vivido todo ese tiempo con sus abuelos en un pueblo alejado en el campo y era la primera vez que viajaba a la capital después de haberse marchado. Erna se armó de valor y a pesar de estar a punto de abordar un tren hacia un destino tan poco familiar para ella, concluyó que no tenía opción si quería evitar la pérdida de lo único que tenía de su abuelo, aquella vieja casa de campo. Al día siguiente, La postura del gran duque demostraba una elegancia difícil de imitar. Se notaba que era aristócrata hasta la médula. Estaba aburrido y también tenía mucho sueño, puesto que había llegado a altas horas de la madrugada a su mansión. Se desconocía dónde había estado, con quién o haciendo quién sabe qué. Pero así era la vida de Björn desde hacía algunos años. Había dormido muy poco cuando una visita inesperada interrumpió su tranquilidad. Todo parecía perturbar al gran duque. Todavía podía escuchar el ruido de los nobles que practicaban remo en aquella mañana. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! La mujer que estaba frente a él había llegado al palacio del gran duque desde la capital. Tan pronto como se enteró de la noticia, lucía ansiosa. Esperaba una respuesta, pero Björn ya había estado demasiado tiempo en silencio y no parecía que fuera a decir algo pronto. La mujer seguía exigiendo explicaciones al gran duque sobre el titular en otro periódico famoso del reino. Parecía que la prensa no tenía nada mejor que hacer o de qué hablar en esos días, y para ser sinceros, Björn pensaba que lo único bueno que tenían esos artículos amarillistas eran sus fotografías. La mujer seguía esperando una respuesta, pero Björn seguía guardando silencio despreocupadamente. Entonces, luego de no poder soportarlo más, ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ella se incorporó en un impulso y miró al gran duque con desprecio. Björn tomó entonces el periódico y lo leyó tranquilamente delante de ella. Se burló sutilmente de ella por creer todo lo que dicen los medios. Era evidente que si la princesa Gladys quería perdonarlo o no por haberse divorciado de ella y haberla abandonado después de la muerte de su hijo, era una mala decisión. Volver con el ex jamás será una buena decisión. Finalmente, lanzó el periódico nuevamente a la mesa de donde lo había tomado y sin decir una palabra más, empezó a tomarse su té. Necesitaba terminar de despertar. No esperaba una compañía tan fastidiosa en ese momento, pero al menos debía estar lo suficientemente despierto como para conservar un poco la compostura. Ella seguía exigiendo explicaciones al respecto, pero Björn seguía en silencio. Bart, no voy a mentirte. Y cuando ya no pudo soportarlo más, le cortó las patas al papucho rubio. ¡Ya no aguanto más! Björn escuchó atentamente cada palabra que se desbordaba de la boca de ella. Trató de darle celos al gran duque, diciéndole que debían terminar su relación porque alguien había pedido su mano y ella había decidido aceptar, pero el tiro le salió por la culata. Aquella mujer, según Björn, tenía la cantidad exacta de elegancia y vulgaridad, lo que hacía de su relación clandestina un asunto divertido y discreto. El gran duque disfrutaba de lo que tenían
y lamentó que ella hubiera empezado a confundirse y a darle problemas. Por culpa de un periódico barato, ¿quién se creía que era para ir hasta su palacio sin avisar y exigirle explicaciones? Después de exhalar un largo y profundo suspiro, el gran duque recostó la cabeza sobre el espaldar de su lujosa silla y la felicitó por su compromiso. La mujer, sorprendida por la reacción de Björn, le recriminó la atribución de tan poca importancia a la ruptura de su relación. No, esta no captó. ¿Esta qué va a captar si esta es bruta? Bruto es bruto, eso no capta ni a palo. Pero Björn, con esa actitud calmada y elegante que lo caracterizaba, hacía sentir inferior a cualquier mortal. Le dijo que él solo estaba atendiendo sus deseos, pues fue ella quien pidió terminar su relación con él. ¿Acaso cometí un terrible error? Y, concluyendo que la conversación por fin había terminado, el gran duque se puso de pie y después de mirarla con calma, pero filo en sus ojos, hizo una reverencia. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Y le deseó que fuera feliz con su futuro esposo. ¡La decepción! Luego se retiró de la escena, dejando a la mujer atrás de forma elegante. ¡Te salvaste de mí, maldito! En la puerta lo esperaba la mujer que había cuidado de él cuando era niño y ahora era la jefa de todo el personal que se encargaba de las labores domésticas del palacio. La anciana lo siguió hasta su habitación y Björn, al notar que ella seguía ahí, bromeó, preguntándole si iba a cantarle una canción de cuna. Santiago, ¿tú eres idiota o te parió un Teletubby? Pero la anciana, conservando un tono firme, le dijo que lo haría si era lo que él deseaba, pero que habían asuntos más importantes que él debía atender, recordándole sus responsabilidades como gran duque. Björn había olvidado por completo que debía ir a buscar a su madre en la estación de tren para escoltarla a la fiesta benéfica del Hospital Real. Una deuda con la sociedad más tarde. Mientras tanto, Erna estaba preocupada. Se preguntaba si lograría llegar a la casa de su padre sin perderse en aquella gran ciudad. Estaba desconcertada por el mundo tan caótico que parece ser la ciudad. El tren había llegado a su destino y Erna trató de bajarse ligeramente, pero no bajó. La bajaron. El mar de gente la llevó hasta un sitio desconocido en la estación. Erna no entendía por qué la gente estaba tan eufórica en la estación, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto y elegante caminando y saludando entre una fila de guardias alineados a ambos lados. La gente la empujó tanto que sin darse cuenta quedó en primera fila, justo enfrente del gran duque Björn Denister. Björn vio a Erna apenas unos segundos, pero ese breve instante le bastó para detallar la perfecta armonía que existía en su ropa anticuada. Erna parecía una persona que había viajado desde el pasado con un vestido demasiado maximalista y flores en su sombrero demasiado vistoso. Seguro que Erna sabía de moda porque tenía un estilo muy bien definido, pero demasiado anticuado para su gusto. ¡Es horroroso! Antes de que Björn pudiera pensar una cosa más, un guardia interrumpió su voz interna gritándole a la gente que retrocediera para dejar pasar al gran duque. Oye, tranquilo, viejo. Erna, como todos los demás, retrocedió, escondiendo la mirada debajo de su sombrero, y Björn
pasó elegantemente entre la multitud, transpirando el poder de la familia Denister. ¡Ay, qué bonito soy! Le echó un ojo a Erna rápidamente, intrigado por su estilo, y siguió caminando. Erna había pasado horas caminando, ya no aguantaba los pies. Su calzado era inadecuado para estar tanto tiempo de pie, pero sus principios no le permitían sentarse a descansar los pies. Eso no era elegante y prefirió caminar tanto como pudo, sosteniendo en una mano su maleta y en la otra un trozo de papel con la dirección de la casa de su padre escrita en él. Sin embargo, después de haber estado casi toda la tarde caminando, decidió descansar a pesar de que aquello iba en contra de lo que le habían enseñado, en contra de cómo debía comportarse una dama. Mientras estaba sentada en una hermosa fuente, ubicada en una plaza cercana al centro de la ciudad, se maravilló al ver a la gente encendiendo las lámparas de aceite en la calle y la luna, que parecía un plato puesto sobre el cielo esa noche. En tanto, volvió a ponerse de pie, temiendo que se le hiciera demasiado tarde, y retomó su misión. La fiesta de beneficencia para el Hospital Real marchaba bien, salvo por el fastidioso tono de voz de su hermana. Björn estaba aburrido de los reproches de su hermana menor, que no paraba de entrometerse y meter las narices en la vida privada de su hermano, solo porque era más amiga de la princesa Gladys que hermana de Björn. Se sentía en la posición de emitir opiniones que nadie le había pedido. Pero, antes de que dijera algo realmente serio y la ira de Björn escalara un poco más, de forma elegante, tal como había aprendido a resolver las cosas, interrumpió sus comentarios imprudentes, dedicándole una mirada gélida a Luis que la dejó sin palabras al instante. Björn apresuró a su hermana a reunirse con su esposo, el duque Hein, que al parecer la estaba buscando desde hacía rato. ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme vivir! Finalmente, Björn pudo librarse de la cantaleta de su hermana, y entonces un noble joven y cercano a Björn, por ser su compañero de juegos y apuestas en el club nocturno que visitaba a menudo, lo saludó e invitó a beber un rato en el balcón. ¡El huesazo! Björn no tardó en notar que un grupo de otros nobles estaban algo decaídos. Su amigo Peter, el bebedor y adicto a las carreras de caballos, no tardó en informarle el origen del asunto. Esos nobles ignorantes habían sido víctimas de estafas. ¿Y a mí qué me importa? Nuestro personaje borrachín y apostador no tardó en recordar cómo incluso él estaba entusiasmado con la idea de hacer exactamente la misma inversión que terminaría en estafa. Aquel día había ido a visitar a Björn hasta su palacio y le había platicado el asunto con gran interés, con el fin de recibir el visto bueno del gran duque, pero lo que recibió fue un insulto. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Björn le preguntó que si tenía el cerebro solo de decoración o que si realmente esa cosa servía para algo. Peter nunca se había sentido tan insultado, nunca había tenido tantas ganas de golpear a alguien, pero se contuvo porque se trataba del gran duque y del ex príncipe heredero de Lehen. En su lugar, Björn lo asesoró sobre invertir su dinero en acciones de empresas dedicadas a la siderurgia y todo terminó mejor de lo que esperaba. Si él ganó tanto dinero con esa inversión, se preguntaba cuánto había ganado el gran duque, que había invertido como 100 veces más que él. Here we go. Money talk. Peter estaba agradecido, porque
Aunque Björn fue demasiado descortés para su gusto, admitía que gracias a él no solo había evitado ser estafado, sino que había logrado ganar mucho dinero. Sin embargo, Peter menciona para Björn un nombre que éste escucha por primera vez, y es aquí donde empieza a conectarse el destino de Erna y Björn. El amigo de Björn, Peter, le dice que el vizconde Hardy fue el más afectado en esa tanda de estafas. ¡Son idiotas! ¡Todos son idiotas! ¿Y el dinero qué? ¡Imbéciles! Que perdió una fortuna y que estaba en la quiebra. Pero el gran duque no escucha más que sus pensamientos, mientras observa a detalle una flor que le recuerda a la joven llamativa que vio horas antes en la estación del tren. El lirio del valle era la flor que llevaba Gladys en su ramo de novia el día que se casó con Björn. Ya no quiero verte nunca más. Por ello, esa flor se hizo tan popular que escaseó en el reino por una temporada. Pero, como toda moda, terminó y ya no volvió a ver a nadie usar esa flor. Pero la joven de la estación del tren la tenía en su sombrero. Finalmente, Erna encontró la casa de su padre, una mansión ubicada cerca de la plaza central de la capital. Estaba nerviosa, puesto que hacía 11 años no veía a su padre, y entonces se armó de valor y tocó el timbre. La nueva esposa del padre estaba irritada con el descaro de Erna de aparecerse así nada más y sin avisar. Walter, el padre de Erna, no podía creerlo. De hecho, iba a echarla inmediatamente la noche anterior, sospechando que se trataba de una impostora. ¿Quién eres tú? Pero cuando la vio, se detuvo en seco. Erna era la viva imagen de su madre, a excepción del color de su cabello, y estaba ahí, frente a él, luego de tantos años. Erna necesitaba que su padre le comprara la mansión al sinvergüenza del barón Thomas Baden, para que ella y su abuela pudieran vivir tranquilas allí. De lo contrario, quedarían en la calle. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Puesto que la casa es herencia, Erna no puede comprarla ella misma por ser una mujer, y además tampoco tenía el dinero suficiente para hacerlo. Walter Hardy, el padre de Erna, convencido por su segunda esposa, se dirigió con furia a la habitación en la que se encontraba Erna, con su mujer siguiéndolo detrás para asegurarse de que efectivamente iba a echarla. Y justo cuando Walter abrió la puerta, Aquí tienes, hijo, ahora lárgate. Notó la belleza etérea de Erna y entonces una malvada idea se encendió en su estúpido cerebro. Pensando que la belleza de su hija era comparable con la de la princesa Gladys, podría venderla fácilmente al mejor postor para salir de su crisis financiera. El padre del año, señores, nunca vio de ella y cuando la vuelve a ver después de 11 años, la quiere vender para salir de la bancarrota que él mismo provocó. Acababa de amanecer cuando el gran duque llegó a su palacio, a unas 2 horas de la capital. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior y su cabello estaba algo desordenado. ¿Dónde tú estabas anoche? Yo estaba en la casa de Pedro. A mí no me conteste. También olía a alcohol, aunque su sonrisa, elegante, apenas perceptible, no desaparecía del todo, casi como un niño que sabía que había hecho una travesura. La anciana lo saludaba con respeto y le informó que había llegado una invitación del Palacio Real. O sea, que su propio padre, el rey Felipe,
el rey de Lehen le había enviado la invitación él mismo. Björn debía atender esta invitación. Era importante hacerlo, porque de lo contrario, él y todo su personal sería reprendido por su majestad el rey. A la chingada, ya no puedo más. Estoy hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Björn no quería causarle problemas a su familia, así que atendía la responsabilidad mínima que debía tener como miembro de la familia real. Sin embargo, desde que renunció al trono, nunca asistía a eventos sociales. Aquello le parecía una pérdida de tiempo. Pero este evento era distinto. Debía asistir, aún en contra de su voluntad, o habrían consecuencias para su estilo de vida lleno de lujos y comodidades. El gran evento celebrado a partir de cada mayo, llamado la Fundación de Lehen, iniciaba cada año con el baile del palacio. El evento era muy popular entre la nobleza y muchos esperaban mucho para ese día especial. Hasta el momento, el rey y la reina habían sido muy pacientes con respecto a la apatía de Björn, pero al parecer ya no estaban dispuestos a seguir siendo tolerantes al respecto. La reina quería que Björn se volviera a casar y fuera feliz. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Björn entendía la preocupación de su madre, aunque creyó que ya lo había dejado todo claro. Seguramente los rumores sobre Gladys hicieron que su madre insistiera en el asunto, pero, como de costumbre, Björn tenía cosas más importantes en las cuales pensar. Se sacó la camisa y así se lanzó a la cama, quedándose profundamente dormido nada más tocar la amplia, suave y cómoda cama. Erna estaba preocupada porque el ambiente en la mansión de su padre estaba pesado desde que llegó. Sentía que no era bien recibida en ese lugar, pero entonces una chica más o menos de la misma edad que ella entró a la habitación con dulces, té y galletas sobre una bandeja. Se presentó ante Erna diciendo que se llamaba Lisa y que fue asignada para ser su criada. Erna es muy amable con Lisa y rápidamente se hacen amigas. Lisa es la segunda amiga que tiene desde Pavel, su amigo de la infancia, que se fue del campo a la capital para estudiar arte en la Universidad de Bellas Artes. Erna le pregunta a Lisa que si dicha academia está cerca, y Lisa le dice que sí, que está a 5 paradas en carruaje, y se ofreció personalmente a llevarla. Pero Erna se negó, diciendo que solo preguntó por curiosidad, mientras recordaba a Pavel con mucha nostalgia. Interrumpiendo su recuerdo de Pavel dramáticamente, Erna fue solicitada por su padre a tomar el té con él y su esposa en la sala. ¿Qué pasó? ¿Por qué me persigue la desgracia? Entonces, Walter le dijo a Erna que él estaba por comprar la casa de su abuelo. Pero bueno, señor, usted no estaba en la quiebra, pues. Quedé loca y tirando piedras. Erna se sorprende y Walter le dice que a cambio de eso, tu culo será para mí. Ella debería quedarse con él en la capital durante 1 año. La condición parecía sencilla de cumplir. Erna estaba feliz y sin sospechar las malvadas intenciones de su padre, Erna aceptó ingenuamente su propuesta. El sol empezaba a compartir sus primeros rayos de luz con el mundo, cuando Björn y sus amigos de casino tenían una conversación bastante trivial, hasta que
uno de los caballeros menciona el apellido Hardy. ¡Vuelve el perro arrepentido! Era la segunda vez que Björn escuchaba ese apellido. ¿Sería coincidencia? Según la información que divulgaban los caballeros, Björn se enteró que la familia Hardy recibió recientemente a una joven de dudosa procedencia. Otra cosa que también se desconocía era la relación o parentesco que dicha joven tenía con la familia Hardy. Hasta yo quiero saber, pero no sé. ¿Se trataba de una criada? ¿Quién sabe? Pero, sin lugar a dudas, era una mujer hermosa, que apenas había llegado a la ciudad y ya había capturado el interés de algunos nobles con necesidades animales que necesitaban ser saciadas. Uno de los hombres dijo que trató de saber más, así que se acercó a la joven, pero ella se asustó como si nunca en su vida un hombre hubiera hablado con ella. ¿Qué es eso? Todos alrededor de la mesa se burlaron entonces de la joven montañera y Björn, aburrido por la conversación, se dispuso a retirarse. ¡Ya me tienes hasta la madre! Pensando que últimamente estaba escuchando mucho más de lo usual el apellido Hardy. Por su parte, la esposa de Walter, que había conseguido una cita casi imposible con una persona muy importante en el mundo de la alta sociedad, esperaba impacientemente a Erna, que había decidido salir en el momento menos oportuno. La condesa Victoria Meyer era considerada una leyenda en el mercado matrimonial de la crema innata de la alta sociedad de Lehen. Y la esposa de Walter había conseguido un golpe de suerte, que había obtenido una oportunidad valiosísima de lograr que la mismísima condesa Victoria Meyer impulsara a Erna en su debut al mundo aristocrático para venderla lo antes posible. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Los servicios de la condesa no eran nada baratos tampoco, y aunque Erna no llegara a tiempo, de todos modos tendría que pagarle. Sería un total desperdicio de dinero y tiempo para la condesa, lo que arruinaría la reputación de los Hardy, más de lo que ya estaba por los malos negocios de Walter. Pero justamente Erna había llegado de su paseo por la ciudad, y al verla, la condesa Victoria Meyer concluyó que era una jovencita hermosa y digna de ser asesorada por ella. Hasta ahora, la condesa era conocida por todos sus casos de éxito arreglando buenos matrimonios. No había fallado ni una sola vez, así que pensó que Erna tampoco sería la excepción. Después de la visita de la condesa Victoria Meyer, Erna se hallaba triste en su habitación, cortando meticulosamente una flor artificial, cosa que se le daba excelente. Tenía un talento genuino, natural, para recrear la belleza de la naturaleza en flores artificiales. De hecho, gracias a ese talento, obtenía algún dinero en el mercado del pueblo en el que vivía. Se ganaba la vida honradamente y con ese dinero compraba más material y seguía practicando. Por eso, hoy en día era toda una experta en ese oficio y estaba empezando a desarrollar su emprendimiento de flores artificiales para la nobleza. Estaba empezando a ahorrar para una posible contingencia cuando su abuelo murió. Sabía que algo así podía suceder. Sabía que debía ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para comprar la casa de campo de su abuelo, el barón Baden.
pero no sabía que aquella tragedia sucedería tan pronto y por eso apenas tenía algo de dinero cuando todo sucedió. Con cada delicado corte, Erna recordaba la terrible discusión que había tenido con su abuela cuando regresó al campo para hablar con ella personalmente sobre el trato que había hecho con su padre y tratar de consolarla ahora que sabía que por ningún motivo quedarían en la calle. Pero su abuela estaba tan enojada por el hecho de que Erna le hubiera mentido y se hubiera ido a la capital sin avisar, dejando apenas una carta explicativa bien escrita sobre su cama aquella mañana. Erna tenía el corazón roto. Ciertamente, su abuela tenía toda la razón al estar enojada, pero sabía también que todo lo que hizo era absolutamente necesario por el bien de su abuela, quien estaba demasiado mayor y con una salud también muy frágil, como para estarse preocupando también por la pérdida de la casa que era el único bien que había dejado su difunto esposo. En tanto que Erna suspiraba, tenía el pensamiento completamente lejos de ahí. Lisa, como siempre, la sacó de su trance y le regaló una hermosa sonrisa mientras le ofrecía una taza de té y algunos dulces. Erna y Lisa compartían un delicioso té y galletas a escondidas. Erna se lo había pedido porque había sido criada de forma distinta. Para ella no era normal que le dijeran señorita o que se inclinaran ante ella. Y como Lisa tenía más o menos la misma edad que Erna, se sentía todavía más incómoda. Así que le pidió a Lisa que al menos en privado la tratara como si fuera su amiga. Lisa podía notar que Erna era distinta, que era diferente a todas las nobles que había conocido antes, vestida delicadamente, pero nada de la época, lo que la hacía parecer una campesina, y sin embargo, Erna era tan amable, tan cariñosa y tan hermosa. Definitivamente se sentía agradecida de haber sido asignada como su criada, a pesar de los rumores que circulaban en la casa sobre ella, que no podrían estar más alejados de la realidad. En un gesto de agradecimiento, Lisa invitó a Erna a dar un paseo por la ciudad. La ciudad capital tenía sitios muy bonitos y Lisa la conocía como la palma de su mano. Y, como el otro día Erna había preguntado por la Academia de Bellas Artes, pensó que quizás Erna se sentía aburrida porque desde que llegó del campo había dado pequeños paseos en la plaza cerca de la mansión Hardy. Era como caminar hasta la esquina y regresar a casa. Lisa sentía pena por ella. Erna aceptó la invitación de Lisa y pasaron un día espléndido, viendo lugares bonitos y comiendo cosas deliciosas. Y entonces Erna vio a lo lejos a un hombre alto, guapo y elegante que iba saliendo de un establecimiento. Una mujer lo perseguía y él caminaba tranquilamente, ignorando completamente a la dama que seguía tratando de llamar su atención. Erna no tardó mucho en reconocerlo. Se trataba del hombre rubio que había visto antes, Björn Denister, gran duque del reino de Lehen y expríncipe heredero. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Al darse cuenta de que Erna tenía sus ojos puestos en Björn, Lisa le advirtió que de todos los hombres que existían en el reino de Lehen, ese era el único que ella no debía considerar
por ningún motivo. ¡Corre, perra, corre! Todos menos ese, porque Björn era el hongo venenoso del reino y no había peor hombre que él. Y como todo hongo venenoso, si te lo comes, mueres. Hola, muchísimas gracias por ver la adaptación en audio y video del manga de El Príncipe Problemático en este canal. Antes de concluir este episodio, regálame un like si te ha gustado este video, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna actualización del canal. Ahora sí, ¡continuemos! El vestido elegido por la condesa Victoria Meyer para la debut de Erna en la alta sociedad rozaba la vulgaridad. Era demasiado atrevido, incluso para la esposa de Walter, que no pudo evitar preguntarle a la condesa si de verdad usar algo así no perjudicaría la reputación de Erna. Además, estaba segura de que Erna se negaría a usar un vestido tan revelador. Esa chica montañera jamás usaría un vestido que la hiciera parecer medio desnuda delante de todos. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Pero la condesa Victoria estaba firme. Según ella, Erna ya era una adulta y no podía debutar vistiendo como una quinceañera. Además, debía destacarse de las demás damas que asistirían al baile real. La condesa había convertido el asunto en una oportunidad valiosa para cumplir el objetivo de la familia Hardy: casar a Erna con cualquier noble que estuviera dispuesto a pagar mucho dinero por ella. Incrédula de que Erna accediera a usar el vestido, la esposa de Walter decidió pasar el problema a Lisa, diciéndole que si no podía convencer a Erna de usar ese vestido, la despediría. El día del baile real había llegado y Björn estaba siendo preparado por su personal como el muñeco de carne y hueso que era. Su apariencia era distinguida, elegante, perfecta para la ocasión como el digno miembro real que era, aunque sin mucho interés por llegar temprano al evento. Si iría por mera cortesía, al menos llegaría poco antes de finalizar la fiesta para no estar demasiado tiempo soportando la interacción y ostentosa vida social que no le interesaba mantener. Por su parte, Erna también llegaría tarde al baile. Como se esperaba, Erna se rehusaba a ponerse el vestido, y por eso se habían retrasado en salir de casa y no pudieron evitar el exceso de tráfico. Erna solo accedió a usar el vestido cuando la madrastra le permitió usar un chal para cubrir sus hombros y parte de su pecho. Había accedido a usar el vestido porque sabía que si no lo hacía, iban a despedir a Lisa, pero se negaba a salir de su habitación en esas fachas tan vulgares para su gusto. Cuando la familia Hardy al fin llegó al evento real, la condesa Victoria Meyer los esperaba justo en la entrada del palacio. Estaba furiosa y no tardó en exigir una explicación. ¿Quién llega tarde a su debut? El honor de la condesa estaba en juego si Erna no daba una buena impresión esa noche. Así que arrastró a Erna hasta las puertas para anunciar rápidamente su llegada al baile, sin darle tiempo a la montañera de asimilar a lo que estaba a punto de meterse, básicamente a la boca del lobo, empujada por su casamentera. Tan pronto como las puertas se abrieron y Erna pasó el umbral, la condesa le quitó a Erna su chal rápidamente y las miradas de los demás invitados se posaron en la bella anatomía de Erna. La pobre muchacha, avergonzada,
Caminaba entre la multitud que la miraba y murmuraba sobre su belleza, preguntándose todos quién era ella. Sentía que el aire se escapaba de sus pulmones y su visión se nublaba. Su corazón estaba desbocado y le fue imposible dar un paso más. Estaba experimentando un ataque de pánico escénico y justo Björk acababa de llegar. Anunciaron la entrada del Gran Duque, pero Erna seguía parada en el medio de la pista. La gente se preguntaba por qué simplemente Erna no se quitaba de ahí, pero Erna no estaba ahí presente. El pánico le hizo olvidar el sentido común y su cuerpo se negaba a moverse. Su madrastra observaba la escena con pánico y la condesa parecía estar intrigada por lo que ocurriría a continuación. Björk, preguntándose quién era la joven dama que estaba obstaculizando su camino, no tardó mucho en darse cuenta que algo no estaba bien, y justo en ese momento, Erna casi se desmayó. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Björk estaba lo suficientemente cerca para impedir que el cuerpo de Erna chocara contra el suelo y la atrapó en el aire. Entonces, el impacto de la joven dama contra el suelo fue interrumpido cuando Björk entró en contacto con ella. Temblaba entre sus brazos y luchaba por respirar. Jadeaba, intentando respirar al menos un poco, pero le era imposible. ¡Ahí te voy, San Pedro! Björk se dio cuenta entonces de que la vida de la joven desconocida estaba en riesgo cuando ésta empezó a ponerse morada por la ausencia de aire y, estando en medio de todos, era el centro de atención de la noche. La condesa Victoria Meyer había conseguido que Erna no pasara desapercibida, pero que la montañera terminara en los brazos del expríncipe heredero había sido un golpe de suerte. Ahora, Erna sería más codiciada que nunca. Todos querían tener lo que Björk tenía, y si Erna estaba dentro de los intereses del Gran Duque, entonces aquello se convertiría en una competencia no anunciada entre los hombres de la alta sociedad, ansiosos por casarse con una mujer hermosa y fértil. Extrañamente, Björk demostró no ser tan apático como siempre y le susurró a Erna en el oído que respirara. Guió su respiración un breve momento, dándole a Erna el consuelo que tanto necesitaba, sacándola de su trance de pánico, y entonces, casi como por arte de magia, Erna empezó a dar pequeñas bocanadas de aire, hasta que finalmente consiguió respirar a un ritmo constante y relajado. Björk miró de cerca a Erna, notó que era hermosa y se aseguró de consolarla un poco más. Entonces vio que algunas lágrimas amenazaban con salir de sus hermosos ojos cuando sus miradas se encontraron por primera vez. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura...